¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Estefano Carrera y junto a José Cóndor y William Córdoba hablaremos sobre la hernioplastia incisional abierta, mallas y separación de componentes. Una hernia incisional es cualquier discontinuidad de la pared abdominal con o sin una protuberancia en la zona de cicatriz, postoperatoria perceptible o palpable mediante el examen clínico o técnicas de imagen. La hernia incisional es una de las patologías más comunes que se intervienen en un servicio de cirugía general. La incidencia de hernia incisional se sitúa en torno al 15 al 20%, pudiendo llegar al 50% en algunos casos. En este contexto, se debe mencionar las posibles complicaciones graves, como la incarceración, la estrangulación o la obstrucción intestinal que precisarán cirugía urgente. La eviscerización es otro problema grave que puede surgir tras una laparotomía, con una incidencia aproximada del 2.5 al 3%, pero con una mortalidad del 45% y una morbilidad cercana al 75%. En la actualidad, la mayoría de las hernias incisionales se reparan mediante cirugía, incluso cuando son asintomáticas. La elección de la cirugía se aconseja ya que existen posibilidades de incarceración o porque su gran tamaño genera problemas en las actividades cotidianas. Evaluación del paciente y preparación preoperatoria. Los pacientes con hernia incisional presentan con más frecuencia incomodidad y malestar que en las demás hernias abdominales. El enfoque o acción terapéutica sigue un protocolo que considera una serie de variables: estado general del paciente, estado nutricional, actividad profesional, edad, sexo, patologías asociadas, diabetes, obesidad, trastornos cardiorrespiratorios y tratamientos farmacológicos con corticoides o quimioterapia. Ubicación topográfica, volumen del saco herniario, tamaño y estado del orificio de este. Presencia de una hernia multirecidivada. Manejo de los factores de riesgo. La preparación preoperatoria debe centrarse en la rehabilitación de los factores de riesgo. En el caso del tabaquismo, se aconseja dejar de fumar durante al menos 4 semanas antes de la cirugía. En el control glucémico, se recomienda un objetivo preoperatorio de hemoglobina glicosilada inferior al 7%, ya que es beneficioso para mantener la glucosa en sangre normal durante las primeras 24 horas después de la cirugía. La reparación de hernias incisionales en pacientes obesos se asocia con mayores tasas de recurrencia. En este caso, los pacientes con un índice de masa corporal mayor de 50 no deben ser sometidos a una herniorrafia. Se recomienda encarecidamente la pérdida de peso antes de la cirugía en pacientes obesos con un índice de masa corporal superior a 35. La reparación de hernia concomitante con cirugía bariátrica antes o después de la reparación de hernia son opciones que se deben tener en cuenta para abordar este problema. Tratar adecuadamente las infecciones preoperatorias antes de la cirugía. En pacientes VIH positivos se debe tener en cuenta la presencia o ausencia de insuficiencia orgánica, además del estado nutricional. Una albúmina menor a 2.5 gramos sobre decilitro ha resultado ser predictor confiable del resultado quirúrgico más que el recuento de CD4 o la carga viral en pacientes infectados por el VIH. Profilaxis antibiótica. Las guías de práctica clínica para la profilaxis antimicrobiana recomiendan que se administre una dosis única de cefalosporina de primera generación dentro de los 60 minutos antes de la incisión en la piel. Un portador de Staphylococcus aureus resistente a meticilina debe recibir una sola dosis preoperatoria de vancomicina antes de la cirugía. La vancomicina debe administrarse dentro de los 120 minutos antes de la cirugía debido a su tiempo de infusión prolongado. La dosis de antibiótico debe repetirse si el procedimiento quirúrgico continúa más de 4 horas o si hay una pérdida de sangre significativa mayor a 1.5 litros. Técnica operatoria y abordaje. La intención de la técnica operatoria es restablecer la funcionalidad de la pared abdominal y obtener una auténtica reparación dinámica sin una tensión excesiva e inadecuada. La pared abdominal
Es una estructura de soporte y reacciona dinámicamente a las fuerzas externas e internas. Una tensión insuficiente ocasiona una separación de los límites de la herida y una pobre organización del colágeno en la incisión. Por el contrario, una tensión excesiva conduce a isquemia y una dehiscencia de la herida. Por lo tanto, una tensión fisiológica adecuada nos sitúa entre estos dos límites con un resultado óptimo. De forma general, el plan de reparación sigue las siguientes pautas comunes independientemente de la técnica operatoria. Diseño o planificación de la aproximación técnica dependiendo del tamaño de la hernia. Aislamiento del saco herniario y liberación de su contenido con adhesiolisis completa. Comprobación desde la vertiente intraperitoneal de la existencia de orificios secundarios o satélites al orificio principal herniario. Primeramente se va a incidir la piel y luego de esta la capa subcutánea hasta llegar a la capa de fascia. Meticulosamente vamos disecando para separar el músculo de la pared abdominal, identificando el peritoneo. De tejido preparamos el área verificando que no haya sangrado y que haya completa hemostasia. Procedemos a medir las dimensiones del defecto para calcular cuánto medirá aproximadamente la malla que vamos a colocar de manera que cubra ampliamente el defecto. Retirada de las suturas previas si son hernias multirecidivadas, con comprobación bacteriológica mediante cultivo. Refrescamiento o limpieza de los límites del orificio herniario. Reparación del defecto con cierre del orificio herniario. Una vez la malla extendida, la vamos a ir fijando con suturas y en este caso con adhesivo quirúrgico. Fijada la malla entonces, cerramos por delante de la misma con la fascia y colocamos un drenaje transitorio de 3 a 4 días. Para la reparación de una hernia incisional, los cirujanos deben considerar las incisiones abdominales que tienen una menor incidencia de hernia incisional, es decir, una incisión paramediana y transversal. La tasa de recurrencia después de estas reparaciones sigue siendo alta entre un 11 al 52%. La reparación de la hernia incisional requiere muchos problemas para ser superados. Se debe suturar una estructura de pared de varias capas de diferentes propiedades de tejido. Se debe tratar la presión abdominal positiva y se debe unir los tejidos con cicatrización deteriorada. También debemos explicarle al paciente los riesgos de reparar una hernia incisional, incluida la formación de seroma, infección de la herida, infección de la malla, lesión de las estructuras intraabdominales y fístula enterocutánea que puede provocar una morbilidad prolongada y requerir una nueva operación. Buenos días, mi nombre es José Cóndor y continuando con la exposición tenemos a las mallas de hernia. Hay dos categorías generales de mallas utilizadas en la reparación de hernias ventrales. Estas son las mallas sintéticas y las mallas biológicas. El diseño de la malla actual, la composición y estructura se basa en la biocompatibilidad, idea que introduce un nuevo concepto, el biomaterial. Según Williams, en 1990, se consideran biomateriales aquellos materiales de origen biológico o sintético que tienen como finalidad conseguir una función específica en el organismo humano, reemplazando o reforzando parcial o totalmente tejidos dañados. Además a esto, se presentan unos criterios para la elección de este biomaterial, como podemos observar aquí. En este caso son 13 y fueron descritos por Ponca y Greenstein. Las reparaciones de malla de las hernias ventrales varían según el material de la malla, ubicación de la malla, enfoque quirúrgico, que están dictados por escenarios clínicos, la experiencia del cirujano y recursos disponibles. Normalmente se reservan las mallas biológicas para hernias en campos contaminados o en pacientes de alto riesgo y se usan las mallas sintéticas en casos limpios. El material de la malla. Debemos tener en cuenta que el material de la malla ideal debe ser fácil de manejar, impermeable a las infecciones, resistente a la formación de adherencias y relativamente económico. Las mallas sintéticas, estas se tejen a partir de un monofilamento extruido, como por ejemplo el polipropileno, el poliéster y el politetrafluoroetileno expandido. Estas mallas sintéticas a la vez se subdividen de acuerdo al peso. Tenemos a las mallas pesadas y a las mallas ligeras.
Las mallas pesadas utilizan polímeros con densidad elevada, tienen pequeños poros y una alta resistencia mecánica, una elasticidad propia de 4 a 16%, forman una placa de cicatriz densa y son más adecuadas para aplicaciones donde la estabilidad mecánica es un factor. En cambio, las ligeras están compuestas de finos filamentos formando una red de poros más grandes que la anterior, mayor a 1 milímetro. Tienen una elasticidad propia de 20 a 35%, forman una cicatriz flexible y pueden causar menos molestias que las mallas pesadas. En fin, el peso de la malla va a depender del peso del polímero y del poro de la malla, y el tamaño del poro, el peso y la composición determinarán las propiedades y las posibles aplicaciones. Como podemos observar aquí en el lado izquierdo, en esta imagen tenemos al tamaño de los poros con su respectiva función. Aquí tenemos a las mallas sintéticas. El polipropileno es un derivado del propano, es una prótesis sintética no absorbible, es hidrofóbico, tiene considerable estabilidad y durabilidad en contacto con tejidos, es menos propenso a hacer infecciones. El poliéster es un polímero de carbono, tiene multifilamentos, además el tamaño de los poros varía, lo que las hace más pegables, pueden ser maleables o rígidas. El politetrafluoroetileno es una malla sintética no absorbible hecha de teflón modificado, tiene unos poros de 1 a 6 micras, no se integra en el tejido conectivo del huésped, no se degrada y permite colocar la malla en contacto con las vísceras. Las mallas biológicas. Estas son derivadas de tejido humano o animal, por ejemplo porcino, bovino o equino, y también están disponibles para la reconstrucción de la pared abdominal. El escenario principal para el uso de materiales biológicos de malla es un campo contaminado, infectado o pacientes de alto riesgo, como ya habíamos mencionado al inicio. El principal problema de estas mallas es su reabsorción gradual con el tiempo y el riesgo de hernia recurrente. Por esta razón, generalmente usamos la malla biológica solo como una capa de refuerzo. Ya, la ubicación de la malla. Las mallas se pueden colocar sobre la fascia. Esta técnica se la conoce como online, como podemos observar aquí y aquí. También se pueden colocar entre los músculos rectos y el peritoneo. Esta técnica se la conoce como sublime, como se puede observar aquí y aquí. Ya, también tenemos por debajo del peritoneo, que se la conoce como underline o intraperitoneal online, o sus siglas IPOM, como podemos observar aquí y aquí intraperitoneal. También tenemos entre los bordes faciales. A esta técnica se la conoce como inline, que se puede observar aquí. Ya, las técnicas de online y sublime utilizan un abordaje quirúrgico abierto, pero la más utilizada es la online. La técnica de underline puede realizarse abierta o laparoscópicamente. En este caso vamos a hablar sobre la online, ya que es la más usada frecuentemente, como se puede observar aquí. Ya. Esta técnica consiste en incisiones relajantes en la vaina anterior del recto con aproximación primaria de la línea alba. Además, permite un recambio medial de la vaina anterior del recto, seguido de la colocación de la malla. Las desventajas de esta técnica es que requiere un debilitamiento amplio del tejido, lo que puede predisponer al paciente a complicaciones relacionadas con la herida. Gracias. Separación de componentes. Descrita por el cirujano plástico Óscar Ramírez en 1990. Esta técnica es llamada como separación de componentes, aunque en algunas publicaciones se denomina también separación de partes. La operación lleva este nombre porque las capas musculares de la pared abdominal son separadas de sí mismas para permitir la máxima expansión de cada una de sus unidades y así poder cerrar defectos abdominales, generalmente en la línea media, de moderado y gran tamaño. Hoy en día el procedimiento se considera por muchos como el estándar para el cierre de defectos moderados
y grandes de la pared abdominal. Principios. Según Óscar Ramírez, son varios los principios que van a explicar el éxito y la eficacia de esta operación. Vamos a tener así que convertir o transformar la capa muscular de la pared abdominal para agrandar su superficie tisular final. La separación de las capas musculares va a permitir la máxima expansión individual de cada unidad muscular. Esta expansión se ve facilitada por la liberación y el deslizamiento de algunas unidades musculares que se ven impedidas en su vaina facial y restringen su movilización horizontal. A condición de que todos los elementos musculares estén en su lugar, la movilización bilateral trabaja con más eficacia que los avances unilaterales. Esto también va a equilibrar las fuerzas de la pared abdominal y centraliza toda la línea media. Indicaciones. La separación de componentes es una técnica descrita para tratar eventuaciones medias de tamaño mayor a 10 centímetros de diámetro. Evaluación del paciente. Se debe seguir un enfoque gradual en la movilización muscular. El primer paso de la técnica es realizar una evaluación radiológica o clínica de los componentes de la pared abdominal. Si se demuestra que falta alguno de los componentes anatómicos importantes de la pared abdominal, el paciente puede requerir directamente una reparación con malla con o sin una técnica de separación de componentes asociado o un injerto facial miocutáneo. Si todos los componentes anatómicos de la pared están presentes, entonces el siguiente paso es hacer una completa disección subcutánea de la pared abdominal, que en la mayoría de los casos supone alcanzar hasta el pubis, costillas y cresta ilíaca bilateral. Esto permitirá el cierre de pequeños defectos sin necesidad de incisiones musculares. Pasos de la técnica. Separación de componentes tipo 1. Se movilizan los músculos rectos anteriores del abdomen de su vaina posterior a nivel de la línea alba. Se mantiene todavía la integridad de la vaina anterior del recto y su continuidad con el músculo oblicuo externo. La disección posterior de los músculos rectos debe realizarse con cuidado de preservar los haces neurovasculares que entran en el músculo. En la siguiente figura vamos a tener un corte sagital en el que se ve la disección de la cara posterior de los rectos, que va a ser la separación de componentes tipo 2. Defectos de tamaño mediano requieren de una mayor tracción de lateral a medial del recto abdominal y del componente oblicuo interno, músculo transverso, para poder acercar los tejidos. Esto precisa tanto de la separación de los músculos rectos de su vaina posterior como de la práctica de incisiones de relajación sobre la aponeurosis del oblicuo mayor. Cuando se precisan estos dos gestos se llama separación de componentes de tipo 2. En la siguiente imagen vamos a tener un corte sagital, además de la separación de la cara posterior de los rectos con su aponeurosis. Se va a practicar una incisión de relajación en la línea semilunar. Esto se conoce como la separación de componentes de tipo 2. Separación de componentes de tipo 3. Grandes defectos requieren de un desplazamiento significativo de lateral a medial. Para esto se precisa de una larga incisión completa de la aponeurosis del oblicuo mayor, lo que desbloquea este músculo, se diseca y separa del oblicuo menor. Permite aproximar los rectos a la línea media 4 centímetros en el 1/3 superior, 8 centímetros en la zona media periumbilical y 3 centímetros en el 1/3 inferior de cada lado. En cada nivel se consiguen 2 centímetros más de aproximación medial en ambos lados, con la apertura de la vaina posterior de los rectos. Esta movilización es llamada separación de componentes tipo 3. En esta imagen se observa una gran incisión en la línea semilunar del oblicuo mayor, separándolo del menor, que va a ser la separación de componentes de tipo 3. Separación de componentes tipo 4. A pesar de estos pasos, puede ocurrir que la movilización compartimental de la pared abdominal
no sea suficiente para cerrar el gran defecto existente. En estos casos es preciso utilizar, según Ramírez, un material biológico de interposición siempre que el paciente sea un buen candidato para ello. Esta variedad de la técnica está dirigida a prevenir problemas graves como la dificultad respiratoria o la necrosis tisular secundaria a la tensión abdominal, que puede llegar a un síndrome compartimental por aumento de la presión. Entre las complicaciones de esta técnica, las más frecuentes descritas por Ramírez son la infección cutánea, la dehiscencia de la sutura cutánea, el hematoma y el seroma. El problema más común que puede verse, aunque no sea considerado como una verdadera complicación, es la existencia de una tumoración en el sitio de la aponeurosis del oblicuo externo, a nivel del cuadrante inferior del abdomen, lo que acontece en un 25% de los casos.